Inclinen sus rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, una vez más queremos que tú hables a nuestra vida. Y solamente una cosa te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Abre los corazones, toca, Señor, nuestras vidas, llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. A través de tu palabra, que es como espada de dos filos, Señor, discierne nuestros pensamientos, las intenciones más profundas de nuestro ser. A ti sea la honra y la gloria. Da la unción de tu Espíritu y que nada nos perturbe. En Cristo Jesús. Amén. La historia de hoy, queridos hermanos, ocurrió al norte de la tierra prometida de Israel. Quiero que por favor vayamos ubicándonos un poquito. El Señor Jesús había hecho un milagro, había liberado a un endemoniado. Y ya tendremos la oportunidad de hablar en la siguiente ocasión acerca de este endemoniado. El Señor lo liberó, estaba él en el territorio de los Gadarenos. Y sucede algo allí que a lo mejor ustedes conocen el dato, pero por esa razón los Gadarenos, amablemente voy a decir, le piden al Señor que se retire. Y le dicen, por favor, vete de nuestros términos. Cuando yo leo esto, pienso en la ceguera espiritual de los Gadarenos, de no saber a quién le están diciendo, por favor, retírate. Mira, lo que estás haciendo nos ha incomodado, nos ha generado a lo mejor hasta una pérdida económica, por favor, retírate de nosotros. No tienen la capacidad espiritual de ver quién es ese que liberó al endemoniado gadareno, y esto es terrible. No lo quieren cerca de ellos. Esto es grave. Y pensaba yo también que cuando nosotros hoy compartimos el Evangelio, hablamos de Jesús, invitamos a que vengan a Cristo, la gente también cierra sus vidas y dicen gracias, ¿no? Porque no tienen la capacidad, dice el apóstol Pablo, que el diablo ha cegado los entendimientos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y eso es una terrible situación, ¿no creen? Bueno, pues el Señor Jesús no solamente está haciendo milagros, sino está anunciando el Evangelio. Está predicando el arrepentimiento. Dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor anda por las ciudades. Inclusive me acordaba que el Señor Jesús denuncia a algunas ciudades también de esa región del norte. Acuérdense, estamos hablando del norte de la tierra prometida, allá alrededor, en los alrededores del mar de Galilea, porque hay dos ciudades a las que el Señor también les dijo palabras muy fuertes. Cuando pensaba en los Gadarenos dije, qué fuerte es que el Señor Jesús le haya dicho, esto lo dice Mateo 11, del 20 al 24, cuando dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Dos ciudades en las que Jesús obró muchos milagros, dice, porque mira, o miren ustedes dos, Corazín y Betsaida, si en Tiro y en Sidón, que son dos ciudades fenicias, se hubiesen hecho tantos milagros como se hicieron en ustedes, ya desde cuándo se hubiesen arrepentido. Eso es lo que dice el Señor en este pasaje, y no solamente de Corazín y de Betsaida, sino también de otra ciudad en la que Jesús hizo muchos milagros. Ahí en ese mismo pasaje menciona a Capernaum. Y le dice a esa ciudad, dice, mira, déjame decirte que el día del juicio va a ser más tolerable Dios en su trato para con los de Sodoma y de Gomorra. Vean esto, dice que contigo. Esto le dice a la ciudad de Capernaum. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente que vivía allí en Gadara no tiene la capacidad de ver a quién le están diciendo, no quiero saber nada de ti, retírate de nuestros territorios?
Y entonces el Señor, dice el Evangelio de Marcos donde leímos, versículo 21, que cruzó en barco al otro lado de la mar, y cuando Él llega a ese lugar ya hay una multitud esperándolo. Mucha gente está aglomerada esperando a que llegue Jesús. Yo me imagino que cuando el Señor desciende del barco, ya la gente lo está esperando. Esta imagen a lo mejor nosotros podemos verla en nuestros tiempos, como cuando llega una persona famosa, alguna persona reconocida de renombre, y la gente lo está esperando. Pues así yo me imaginaba esta escena, porque dice que una multitud, una grande compañía de personas están esperando al Señor Jesús, allí al otro lado del río. Y mi pregunta era, ¿son seguidores sinceros o son solamente espectadores? Todos esos que están allí, y estamos hablando de una grande compañía, como lo dice Marcos en su Evangelio, ¿son fieles seguidores o son meros espectadores? Y esto me hace pensar que en esos grupos solamente podemos estar clasificados de estas dos maneras: o eres un seguidor sincero de Jesús o eres un espectador de lo que va a hacer Jesús. Y no quisiera pensar que en la iglesia estuviésemos así, algunos de espectadores y otros de fieles seguidores. Ojalá que el Señor nos permita tener solamente seguidores sinceros de Cristo. De pronto, la escena, dice el Evangelio de Marcos, llega un hombre de quien se sabe su nombre, Jairo, quien de inmediato se desploma a los pies de Jesús, cae rendido a los pies de Jesús. ¿Quién es Jairo? Jairo es un hombre encargado de una sinagoga allí en esa región, no se dice específicamente cuál, pero es un encargado de la sinagoga. Tiene un problema, y su problema es que su hija, su nena, está enferma, tan grave, a punto de morir. Y dice la Escritura que inmediatamente cuando se desploma ante los pies del Señor, comienza a rogarle con grande insistencia y le pide al Señor que vaya con él. Le suplica: tú que tienes hijos, que tienes hijas, juntamente conmigo, ¿cómo sería tu petición delante de Jesús si sabes que tu hijo o tu hija está gravemente enferma o enfermo, a punto de morir? Yo pensaba, ¿cómo le pide un papá, una mamá a Dios por su hijo, por su hija que está terriblemente grave? En la Biblia dice a punto de morir. ¿Cómo es ese ruego? ¿Cómo clamamos delante de Dios por nuestros hijos? ¿Cómo es esa súplica? Le pide que vaya con él, dice: mira, Señor, ven conmigo, vas a poner tus manos sobre mi chiquilla y yo estoy seguro que ella va a sanar. Dice: ella puede ser salva, tú puedes darle la vida. ¿Y quién más podría hacer eso? ¿Quién más sino solamente Jesús? El Señor sabe perfectamente cuál es su misión y Él lo había dicho. Por ejemplo, Mateo 9:12 dice, el Señor lo dijo con sus propias palabras: los sanos, ¿lo recuerdan? No tienen necesidad del médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Jesús sabía, ¿sí? Isaías, el profeta, cuando hablaba del ministerio de Jesús, describe, capítulo 61, cuál iba a ser esa misión de Cristo. Dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí, me ha ungido Dios para hacer esto, sanar. Se habla de la sanidad. Y a eso vino Cristo, y el Señor no se niega cuando alguien le pide su ayuda, y sobre todo como lo está haciendo Jairo. Ponte un momento en las sandalias de Jairo. ¿Cómo haces esa petición delante de Dios? Con todo el corazón, ¿verdad? Con un clamor tan insistente: por favor, Señor, atiéndeme. Y el Señor Jesús accede a la petición de Jairo y dice que va. La Biblia dice, afirma, versículo 24 del pasaje que leímos, que fue con él
pero la multitud le sigue. Allí va esa multitud que lo estaba esperando. No pierdan esta escena porque la Biblia en este pasaje menciona 2 veces que era una grande multitud. Resalta ese detalle por lo siguiente, porque dice que mientras él va y la gente va con él, sale de entre esa multitud de gente una mujer. Y de esa mujer es de la que les quiero hablar. Una mujer de quien primeramente se dice cuál es su condición. Versículo número 25. No se dice su nombre, no se dice su edad, pero sí se nos dice su condición. ¿Ya lo notaron? Versículo número 25. Basta verla, hermanos. Solamente con mirarla, cualquiera se daría cuenta de la terrible situación de enfermedad en la que se encuentra esa mujer. No se necesita ser médico. Es más, ustedes a lo mejor, y yo en otra ocasión hemos visto a personas que solamente con mirarlas nos damos cuenta que está enfermo. ¿De qué? No lo sé. Pero decimos, se nota su enfermedad. ¿Sí? No se necesita ser médico. Y bueno, a esta mujer que salió de entre la multitud, está terriblemente enferma. La gente nota solamente con mirarla que está mal. Y así es, hermanos. No podemos ocultar a veces cuando nosotros estamos mal. A veces en lo físico, que a veces en lo espiritual, en lo emocional. A veces vemos los ojos, ¿verdad? Y Dios da discernimiento y decimos, creo que está mal. Sin juzgar a nadie, decimos, creo que no le está yendo bien. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? Dice la Biblia que es una mujer que ha padecido de flujo de sangre desde hace 12 años. Y esto ningún hombre lo puede imaginar, ¿eh? Ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarlo, lo que es el flujo de sangre. No tenemos, pero las mujeres sí. Y entonces entiendan a esta pobre mujer que ha padecido 12 años de flujo de sangre. ¿Saben cómo está su rostro? ¿Saben la anemia que tiene esta mujer por tanta sangre que ha derramado? Lo incómodo de la enfermedad. Dice la Escritura, esta es su condición. Está anémica en grado extremo y había cargado por 12 años esta terrible situación que la había llevado ¿a qué? Porque esto también nos habla de su condición. La había dejado en pobreza. Dice la Escritura, había gastado todo lo que ella tenía. Todo. ¿Cuánto era ese todo? No sabemos cuánto era. Pero era su todo. Finalmente era su todo y lo había gastado en médicos. Y dice la Escritura también que no había aventajado nada. Al contrario, dice la Escritura que cada vez le iba peor. ¿Cómo está el corazón de esta mujer? ¿Cómo están las emociones de esta mujer? Su cuerpo aquí nos los está describiendo solamente con estas palabras. Pero ¿cómo se siente ella? ¿Cómo está el corazón de esta pobre mujer? Esta enfermedad no solamente la había dejado pues en esta condición de pobreza, sino dice Levítico 17:25, y voy a permitirme leer este texto, Levítico 17:25, lo siguiente. Cuando habla del flujo de la sangre de una mujer, es Levítico 15:25. La mujer cuando estaba en su periodo menstrual, aquí dice que quedaba inmunda durante ese tiempo, pero dice el versículo 25, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, está hablando de la menstruación, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre.
¿Saben a qué estaba condenada esta mujer de la que dice San Marcos capítulo 5, de la que estamos hablando? La había dejado ceremonialmente inmunda desde hace 12 años. Y esto agrava la situación, porque todo lo que toque la mujer, todo, ahí está descrito en Levítico. Esto es una flagelación para con esta mujer. O sea, su situación no puede ser descrita más terriblemente que a la luz de lo que dice Levítico 25. Todo lo que ella tocaba, donde quiera que ella se sentaba, donde ella se dormía, todo era inmundo ceremonialmente. Nadie se podía acercar a la mujer. Por eso dice el evangelista Marcos que nada había aprovechado. Había quedado pobre, había gastado todo tratando de arreglar su situación de salud. Y es decepcionante el que no ganaba absolutamente nada. No veía ninguna mejoría. Quizás hoy haya personas viviendo, no a lo mejor esta situación, pero situaciones que han causado tanto daño en su vida, en su corazón, en sus emociones, obviamente en su alma. Hay gente que padece. Y esto es tan real porque hoy día hay personas que están padeciendo, a lo mejor no por enfermedad, por otras situaciones que han lastimado sus corazones, sus emociones, sus almas. Son situaciones que nosotros podríamos decir, esto es extremo. Yo no sé si tú sientas que estás viviendo una situación extrema, en la que tú quizás como esta mujer ya no puedes, ya no ves que las cosas mejoren, van de mal en peor. Esta mujer está en una situación tan extrema por esta enfermedad. Yo no sé si en algún momento ella, yo creo que sí, llegó a darse por vencida. Ya no puedo. Ya había llegado a su límite. Ya había gastado todas sus posibilidades. No le iba bien. Cada vez que iba al médico era tan incómodo describir lo que ella estaba padeciendo. Ya no podía. Y ahí es donde también pienso, ¿qué tanto resiste esta mujer? ¿Qué tanto ha aguantado durante 12 años lo que ella está sufriendo? Hermanos, no es poco tiempo. ¿Cuánto tiempo has cargado tú con algún problema, con alguna enfermedad, alguna situación? ¿Y en qué tiempo dijiste, ya no puedo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? Dices, ya no puedo. 10 años, esta mujer, 12 años, no veía la solución. Yo creo que no faltó alguien que en algún momento le dijo a la mujer, no te rindas. ¿Y sabes qué? Eso quiero decir hoy. Hoy en el nombre del Señor quiero decir a aquellos que estén pasando por alguna situación así o que han vivido en situaciones, no te rindas. El Señor dice, no te rindas, hay una esperanza. Esta mujer llevaba 12 años enferma y como dije, cada vez le iba peor. ¿Cuántos años llevas tú con tu problema? ¿Cuántos llevas tú viviendo una situación que sientes que te está llevando al extremo? Estamos hablando, hermanos, a personas de carne y hueso. Todos pasamos por problemas. Todos vivimos situaciones que nos llevan al extremo cuando sentimos que ya no podemos. Esta mujer había sufrido, porque lo dice el versículo 26, había sufrido mucho de los médicos. Había probado de todo sin obtener resultados y decía que además de pobre, además de ceremonialmente inmunda, está decepcionada. Es decir, yo no sé si pudiera decir algo más de esta mujer. Admiro su resistencia porque 12 años había lidiado con este problema.
Por eso pregunté, ¿cuánto llevas tú lidiando con ese problema, con esa situación que quizás te está llevando a la desesperación? La enfermedad, hermanos, lastima el cuerpo. Se siente en el cuerpo. La pobreza, ¿dónde duele? ¿En qué duele la pobreza? ¿En qué duele la decepción? Si bien, aunque somos un ente completito, nuestro alma, esa parte inmaterial, nuestro cuerpo, cuando el cuerpo se duele, el alma se afecta. Cuando el alma está triste, el cuerpo se duele. No se puede ocultar. No se puede ocultar. Duele el cuerpo, duele el alma. Pero con todo esto, dice la Escritura que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, porque así dice la palabra de Dios, cuando esta mujer oye de Jesús, creo que allí es donde ve, como dicen, ¿no?, la luz al final del camino. Ve una esperanza al escuchar de Jesús. Yo pregunto a todos aquellos que están pasando por algún momento difícil, grave, extremo, ¿has considerado a Jesús como la posibilidad? ¿Has pensado en Cristo como la respuesta a tu problema? La pregunta, ¿ya agotaste todas tus posibilidades? Porque esta mujer ya había agotado todas sus posibilidades. De acuerdo a su capacidad, había gastado todo su dinero. Había quemado todos sus cartuchos, ya no quedaba ninguno. Pero cuando oye de Jesús, considera que allá hay una posibilidad. ¿Has considerado que Jesús es la respuesta que tú estás esperando? No importa que sea la última. No importa que sea tu última opción. Déjame decirte que Jesús es la respuesta. Dios tiene un milagro para ti. Yo no sé esta palabra por qué la puso el Señor en mi corazón, pero quizás a alguien, yo sé que no va a volver vacía. Déjame decirte, Dios tiene un milagro para ti. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento como hombre, pero Dios sí sabe a quién le está hablando. Dios tiene un milagro para ti, como lo tuvo para esa mujer. Y esta fue su condición. Pero ahora voy a pasar a la fe de esta mujer. El Señor va caminando entonces rumbo a la casa de Jairo. Su hija, no olviden el detalle, está a punto de morir. Está grave, al borde de la muerte. Esto es una emergencia. Yo pensaba, sí, en este hombre desesperado, con una niña de quien se dice que tiene 12 años, esto lo dice al final del pasaje que leímos, es una muchachita de 12 años, es una nena de 12 años, enferma, a punto de morir, es una emergencia. ¿Y cómo se comporta la gente en una situación de emergencia? Yo pensaba, a ver, si tú fueses médico, pongámonos en esta situación, es un planteamiento. Si tú fueras médico, se presenta esta emergencia, hay una niña a punto de morir, es una niña de 12 años, pero en tu camino te sale una mujer enferma. Yo no sé si ustedes ya habían notado este detalle, pero la niña tiene 12 años y la mujer enferma de flujo de sangre lleva 12 años. O sea, como que esto nos pone al parejo en la emergencia. Las dos están en el límite. Esta niña está a punto de morir y esta mujer, pues no se diga. Tú como médico, ¿a quién atiendes? Bueno, ya vi a Alan, yo ya sé su respuesta. ¿A quién atiendes? El Señor va a atender la emergencia que le solicitó Jairo y le sale una mujer con una situación que ya describimos. ¿Cuál es su condición? Pero esta mujer, bueno, no sé a quién atiendas tú, pero vean que el Señor atiende a la mujer. En este tramo de camino del punto A al punto B, a la casa de Jairo, le sale al encuentro esta mujer de entre la multitud, y esta mujer llega solamente a hacer una cosa: tocar el vestido del Señor. Solamente quería eso.
Su fe era suficiente, porque dice el Evangelio que ella pensaba, cuando yo hablar de Jesús, si tan solo toco su vestido, seré salva. Esa es la fe de esta mujer. Dice, yo no quiero que ponga las manos encima de mí, yo no quiero que me abrace, yo no quiero que ore por mí, que reprenda la enfermedad. Dice esta mujer, yo solamente quiero tocar su vestido. Y yo estoy seguro que con eso voy a ser sana. El Señor Jesús, cuando esta mujer se acercó de entre la multitud, esto es lo que ella pensaba: si solamente lo toco, solamente con eso. Esa era la fe de esta mujer. Ella hizo un gran esfuerzo para llegar al Señor Jesús. Por eso el detalle que menciona el Evangelio, 2 veces dice que era una grande multitud. Una mujer débil, por su anemia, por todo su sangrado, ¿sí? Una mujer débil, abriéndose paso entre la multitud. No es fácil llegar hasta allá, No es fácil llegar allá. Por ponerles un ejemplo solamente, para imaginarnos cómo es esto. ¿Alguien ha estado en el metro, en alguna estación Hidalgo, en hora pico, querer abordar el vagón? ¿Es fácil? Esta mujer, en medio de una multitud, se tuvo que abrir paso, porque la fe de ella era: si solamente no tengo que abrazarme a sus pies, solamente con tocar su vestido, con eso, dice la mujer, voy a estar bien. ¿Escuchaste esto? Esa mujer pensaría, voy a estar bien. Y a ti que escuchas esta palabra de Dios, si tienes un problema, una enfermedad, alguna situación que te está llevando al extremo, piensa como esta mujer: voy a estar bien. Esta es la buena nueva si tú vienes a Cristo. Esta mujer, en esta fe, que por cierto es una fe que está haciendo algo maravilloso. Y es que así es la fe. La fe hace que lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. Y esa es la fe, creer que tú ya tienes la respuesta, que tú ya tienes la solución, ¿sí? Y esta mujer, en medio de ese gentío, dice: si yo lo toco, si yo toco su vestidura, voy a ser salva, voy a estar bien. Déjame decirte, como te dije hace un momento, hoy Dios tiene un milagro para ti. Hoy tu vida puede cambiar. Ese día, la vida de esa mujer, por la fe en Cristo, cambió su vida. Ese fue su día. Lo que tanto había anhelado en su corazón, después de 12 años, queridos hermanos, ¿cuánto llevamos con nuestros problemas, con nuestras situaciones? La respuesta es Cristo. Hoy la vida de nosotros puede cambiar solamente con venir a Jesús. Y voy al tercer punto. Esta mujer, una vez que tocó al Señor Jesús, Cristo hace una pregunta. Ustedes conocen el pasaje: ¿quién me ha tocado? Y cuando el Señor pregunta ¿quién me ha tocado?, nosotros ya sabemos que Él es, por ser Dios mismo, el Señor sabe todas las cosas. ¿No es así? Yo les preguntaría a ustedes, ¿sabía Jesús quién le tocó? Perfectamente. Si sabía los pensamientos de los fariseos, de los escribas que estaban allí, ¿acaso no sabría el Señor quién le había tocado? Y para los apóstoles esto les sonó un poco chusco. Dicen: Señor, por favor, preguntas quién te ha tocado, si mira, la multitud te aprieta. Por eso dije, alguien se pudo imaginar ese momento en la estación del metro Hidalgo, en hora pico. Dices: ¿quién me tocó? Dice Jesús. Y los apóstoles le responden: Señor, la gente te aprieta. ¿Cómo dices tú? Dice: no, alguien me tocó, pero me tocó de una forma diferente, porque virtud salió. El Señor supo el momento cuando ese poder
se liberó de la persona de Cristo, no de su vestidura, porque no vamos a hacer doctrinas de que la vestidura era la poderosa. No. Aquí está actuando la fe. Mira, no era la vestidura del Señor. Es la fe que esa mujer puso al decir, al acercarme, con solo tocarla, su vestidura, no el borde. Yo puse el borde porque todos dicen del borde de la vestidura, pero la Biblia no dice el borde, dice su vestidura. Probablemente porque lo único que pudo tocar la mujer, pues fue la orilla del vestido, entre tanta gente, ¿sí? Solamente alargó su mano y por eso el Señor pregunta, ¿y quién me ha tocado? Señor, te están apretando y preguntas, ¿quién te ha tocado? Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que el Señor miraba alrededor. Cuando Cristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Él ya sabe quién es, pero la está buscando. Y déjame decirte que así como la mirada, dice el Evangelio, el Señor miraba alrededor, hoy el Señor está mirando alrededor, buscando. Déjame decirte que Dios te está buscando. A ti que tienes un problema, que tienes una situación, que sientes que no puedes con ella, el Señor te está buscando. Dice el versículo número 33, y este versículo sí quiero que lo vean porque se me hace un texto muy interesante en esta historia de esta pobre mujer que ha sufrido todo este tiempo. Dice el versículo 33, 32 y 33 voy a leer, y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, porque esta mujer, en cuanto tocó al Señor, dice la Biblia que sintió el alivio en su cuerpo. La fuente de su sangre se cerró. Esta mujer sintió el alivio, ese alivio que hoy Dios te está ofreciendo a ti y a mí. Ese alivio del alma, no solamente del cuerpo, ese alivio del alma, porque creo que aquí es más importante el alma. Vean lo siguiente, versículo 33, esta última parte dice que esta mujer vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo aquí encuentro algo tan interesante en el hecho de que dice que la mujer vino. La mujer vino. Y esta es la invitación. Ven a Jesús. Acércate. Ven. Segunda cosa que hizo, se postró delante de él. Entonces la invitación es a que vengas con tu problema, con tu carga. Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Jesús, mientras iba a la casa de Jairo, se detuvo a atender a esta mujer. El Señor no hay momento que esté tan ocupado que te diga, permíteme, voy a atender una emergencia y después te atiendo a ti. No, el Señor está dispuesto a atenderte. Esta mujer viene, se postra y dice aquí la Escritura, le cuenta toda la verdad. Le dice su verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué le dijo esta mujer? ¿Solamente le dijo, sí, Señor, yo te toqué? ¿O le contó su vida? Y mira, no es que Cristo no la supiese. El Señor sabía su vida, como sabe la tuya y como sabe la mía. Pero el hecho de venir, postrarte y contarle a Jesús tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es esa verdad que agobia tu corazón? ¿Cuál es esa verdad que ha afligido tu alma? ¿Tú crees que Dios no la sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo has vivido, cómo te ha ido, lo que has sufrido, lo que has pasado? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Sí lo sabe. Por eso dije, este versículo es tan importante, porque esta mujer dice, vino, se postró y dijo toda la verdad. Y quiero invitarte a que si Dios trajo esta palabra para ti, mira, no te avergüences. Esta mujer se olvidó de su vergüenza, estaba inmunda,
impura ceremonialmente entre ellos. ¿Qué importaba la vergüenza? ¿Qué importaba el qué van a decir de mí? Yo tengo que llegar a Jesús. Esa fue su fe. Solamente con tocar su vestidura yo voy a ser sana. Y esta mujer lo hizo. Pero vino, se postró y dijo toda la verdad. Cuéntale tu verdad a Dios. Este es el momento cuando tú tienes que decirle a Dios: ¿quieres esto que Dios te ofrece? ¿Quieres este milagro que te dije? Dios tiene un milagro hoy para ti. Ese milagro es tuyo. Ven y cuéntaselo al Señor. Dile lo que te está pasando. Él es la respuesta. Jesús es la solución a tu problema, a tu necesidad, a tu enfermedad, para gloria de su nombre. ¿Quieres venir hoy a Jesús? Ven, platícale. Acércate al Señor. Él no te va a decir: dame un momento, tengo que atender otras emergencias, después de ti. Él te va a atender a ti hoy. Eso es lo que Dios te ofrece en este momento. Ven al Señor. Cuéntale allí en tu lugar lo que te está sucediendo. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie. Y el altar está listo para que vengas como esta mujer. ¿Quieres contarle tu verdad? O cuéntasela ahí en tu lugar. Pero no te avergüences. Mira, aquí en la iglesia no creas que somos gente feliz, gente que no tiene problemas. No es museo de santos. Hermanos, todos tenemos problemas. Ven y cuéntale al Señor. ¿Alguien quiere pasar? Adelante, voy a orar. Señor que estás en los cielos, en este momento, después de haber escuchado el comentario de tu palabra, creo que ninguno de nosotros te va a ocultar su verdad. ¿Para qué ocultarla, Señor? Si es una verdad que lastima, es una verdad que duele, Señor, que hiere. Tú sabes todo acerca de nuestras vidas. Y hoy alguien te está contando, Señor, acerca de su vida. Te está diciendo su verdad. Yo te he dicho mi verdad, Señor, y la he puesto delante de ti. Por eso quiero pedirte, Dios, que en este momento, cuando tu Espíritu ha tocado nuestras vidas a través de tu palabra, tú nos ayudes. ¿Para qué fingir, Señor, que estamos bien? Que nada ha pasado en nuestras vidas, que, Señor, nos ha ido de maravilla. Si tu palabra dice que nuestra vida es corta y llena de sinsabores, que nosotros, Señor, en el mundo íbamos a tener aflicción, como esta mujer, Señor, de quien vimos en tu palabra. ¿Acaso hay alguien entre nosotros que no ha sufrido? ¿Cuántos años, Señor, de dolor? ¿Cuántos años de llevar esa carga? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas situaciones, Señor, difíciles? Hoy queremos rendir a ti, Señor, nuestra vida, como esa mujer. Señor, queremos allegarnos a ti, sabiendo que tú nos recibes. Tú sabes, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, están hablando contigo, están expresando su verdad, Señor. Yo no sé si pasaron al frente o no, pero allí en su lugar estamos cada uno, Señor, diciéndote que estamos lastimados, que hay algo, Señor, que ha afligido nuestro corazón, algo que pesa, Señor, en nuestras almas, y hoy queremos dejar nuestra carga en ti. No queremos, Señor, irnos como venimos. Si tú nos trajiste aquí, Señor, en esa condición como estamos, hoy queremos regresar, Señor, libres de nuestro azote. A esta mujer tú le dijiste: hija, tu fe te ha hecho salva. Sé libre de tu azote. Que esa sea la palabra, Señor, para mis hermanos, para cada uno de nosotros. Estás libre de tu azote. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, los hogares, las familias. Te necesitamos. Y hoy, Señor, hemos venido a ti. Padre Santo, recíbenos con amor. Ayúdanos, fortalécenos. Señor, que cuando nosotros salgamos de tu casa, de tu presencia, Señor, en este templo,
tú hayas dado ese alivio que estamos esperando, que estamos anhelando por tanto tiempo. Toca, Señor, las vidas, los corazones. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Danos la fe, Señor, como esta mujer, para creer que solamente, Señor, con el hecho de venir a ti, nosotros vamos a encontrar la respuesta que por mucho tiempo hemos encontrado. Danos esa fe para creerlo, que no haya duda, Señor, en nuestro corazón. Y que a tu nombre sea la honra y la gloria. Gracias, gracias, Señor, porque cada pasaje de tu palabra, cada historia tiene una enseñanza para nosotros. Y hoy, Señor, has hablado a tu pueblo. Recibe la vida, Señor, de mis hermanos, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Así sea.